Buenos días, alumnos. Te doy la bienvenida nuevamente a las clases virtuales. El tema de la clase de hoy se titula La era napoleónica y luego de esta era viene la restauración europea. Vamos a hablar el día de hoy sobre la era napoleónica. ¿Por qué se le llamó la era napoleónica? Vamos a recordar clases anteriores a través de la historia que Francia venía sufriendo una revolución, como es la Revolución Francesa. Francia no iba tan bien que digamos en su gobierno, en su población, había crisis. Entonces Francia no tenía una esperanza ni de sobresalir, pero de ahí sale como una solución, que es la coronación de Napoleón. Y vamos a ver el día de hoy que Napoleón trajo para Francia como un clima de paz durante el gobierno que él gobernó. Napoleón también es conocido como el primer cónsul de Francia, porque él mismo se puso como gobernador y emperador y como primer cónsul. Con la ayuda del Papa Pío se coronó como primer cónsul de Francia. Vamos a ver que en su gobierno, durante su gobierno en la era napoleónica, vamos a ver que fue entre todas sus reformas realizadas por Napoleón Bonaparte. Durante su gobierno, él trajo la centralización de la administración de todos los departamentos. Primero lo organizó, ordenó Francia. Luego, en su gobierno también apoyó lo que es la educación, la cultura y también lo que son todo lo que vendrían a ser los códigos judiciales. Vamos a ver también que durante su gobierno se dio la educación superior. También se dio un nuevo código tributario. Durante su gobierno también se dio el Banco Central. Se creó nuevas leyes y un sistema de carreteras o también conocidas como cloacas. También durante su gobierno se dio el Código Penal en 1810 y también el Código de Comercio que se dio en 1807. Pero en 1808 promulgó por primera vez el Código de Instrucción Criminal. ¿Y qué era ese código? Ese código establecía todas las reglas y procedimientos judiciales precisos durante ese gobierno y durante el periodo de Napoleón. Por eso Napoleón, con toda la organización, como ordenó Francia, fue dándole a Francia un clima de paz. Para eso, como él era un militar, para eso tuvo que organizar y reorganizar Francia. ¿Cuál era la primera medida? La primera medida era bloquear todos los territorios de comercio que se desarrollaban durante ese periodo. Primero el ataque era para Inglaterra. ¿Qué hizo Napoleón? Bloqueó los centros comerciales que daban con Inglaterra y el peor afectado era Inglaterra. Y es ahí donde se declara y se estalla la guerra. Vamos a ver que durante el gobierno de Napoleón se dan 7 coaliciones. En la 7ª coalición, Napoleón, a él es donde pierde Francia. Y Francia pierde con esta batalla, la batalla de Waterloo. Vemos que en la 7ª coalición, Inglaterra, Austria, Prusia, le condenan a Napoleón a una isla.
Esta isla se llama la isla de Santa Elena. Le mandan al exilio, donde ahí muere Napoleón. Y fue encarcelado y fue desterrado y lo llevaron a la isla de Santa Elena el 15 de octubre de 1815. Luego de haber el pueblo enemigo, luego de haber atacado a los franceses, que hace nuevamente dan lo que es la restauración europea y luego reconstruyen todo lo que Napoleón había hecho. Nuevamente empiezan a repartirse los territorios. Pero ¿qué hizo Napoleón? Vamos a ver. Primero, una de sus estrategias de Napoleón era la invasión a la península ibérica. Eso era. Francia se enfrenta a una alianza. Esta alianza era entre España, Reino Unido, Portugal. ¿Cuál era su objetivo? Su objetivo era controlar la península ibérica. Pero en febrero de 1808, Napoleón ordena a todos sus comandantes franceses a tomar las fortalezas militares. Pero ¿qué hacían estas fortalezas militares? Era una estrategia, la estrategia de Napoleón, que ahí es donde da comienzo a la guerra. Luego vamos a ver en su gobierno en la era napoleónica, se da la invasión a Rusia, se da el bloqueo continental contra Inglaterra. Pero no hay que olvidar aquí la batalla más importante para Francia era la batalla de Austerlitz. Esa es la batalla donde Francia era el ganador. Vamos a ver ahora quién era Napoleón. Napoleón, como recordamos, venía de una familia italiana. Fue de origen italiano, de la casa de Bonaparte, de la dinastía de Bonaparte, de la casa imperial de Francia. Son todos los descendientes de Carlos de María, que son sus padres de Napoleón, quien fue elegido primer cónsul en Francia el 10 de noviembre de 1799. Vamos con la primera pregunta de la retroalimentación. La primera pregunta dice, después de la victoria de Ulm y Austerlitz que ganó Francia, ¿qué política aconsejaba Talleyrand a Napoleón? ¿Qué le aconsejaba? Primero, le aconsejó, Austerlitz puso fin a la guerra de la tercera coalición. Recordamos que Napoleón tuvo que enfrentarse la primera coalición, la segunda coalición, la tercera coalición, la cuarta, la quinta y la séptima, es donde pierde. Entonces, en la batalla de Austerlitz ganan los franceses, entonces, que era aconsejado, ¿por quién? Por Talleyrand. Él le aconsejó. Ganando en la batalla de Austerlitz, los franceses puso fin a la guerra de la tercera coalición. Entonces, pocas semanas después, con esta que habían ganado, firman un tratado. Este tratado se llama el Tratado de Presburgo. Así se llamó el tratado de Presburgo. Vamos con la segunda pregunta de la retroalimentación. Dice así, ¿dónde firmó Napoleón su abdicación? ¿En dónde firmó? En el Palacio de Fontaine. Ese fue el palacio, ¿no? El 6 de abril de 1814, ese día, ahí firma su abdicación. Vamos con la tercera pregunta. Dice así, menciona los aportes napoleónicos en su aspecto jurídico, en educación y en cultura. Como vemos, Napoleón también dio aportes a la cultura, a la educación. ¿Se acuerdan? A la educación superior. ¿Se acuerdan los códigos que se elaboró durante el gobierno de Napoleón? Dio aportes también. Vamos a ver la respuesta. Se dio primero el Código Penal en 1810 y también se dio el Código de Comercio en 1807. También favoreció la educación superior. También se dio el Código de Instrucción Criminal.
ahí establecía las reglas y procedimientos judiciales. Esto fue un aporte de los franceses durante su gobierno en la era napoleónica. Vamos con la cuarta pregunta. ¿Contra quién luchó Napoleón en la batalla de Waterloo? Francia le había declarado la guerra a Inglaterra. Él decía, no, Francia, atacamos Inglaterra y conquistamos todo. Esa era su estrategia. Entonces la respuesta es el 18 de junio de 1815 contra las tropas británicas holandesas. Esa es la respuesta. Muy bien, ahora vamos con la pregunta de la retroalimentación que nos dice, completa el cuadro acerca de Napoleón Bonaparte. Vamos a completar los cuadros acerca de su vida de la era napoleónica. Recordamos que esta era napoleónica duró mucho tiempo. También se dio la guerra de los 100 días, no hay que olvidar. Bien, vamos a ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cuadros, la cual lo vamos a completar. La primera es, vamos a ver, primero, la familia de Napoleón. No hay que olvidar que viene de familias italianas, de la casa de Bonaparte, de la dinastía de Bonaparte o también de la casa imperial de Francia, que son todos los descendientes que su padre es Carlos y su madre era María. Siguiente, combate decisivo contra Inglaterra. ¿Cuál fue el combate? Se dio el 20 de noviembre de 1815 tras la derrota final de Napoleón en la batalla de Waterloo. Todo esto fue un conjunto de batallas, de guerras constantes que se dio el 20 de abril de 1792 hasta el 20 de noviembre de 1815. Vamos con el segundo cartel. Bloqueo continental contra Inglaterra. Esa era la estrategia, ¿verdad? Entonces, era la lógica consecuencia del deseo de Napoleón a aislar, o sea, alejar a Inglaterra. ¿Para qué? Para vencer el terreno económico que daba la práctica para conseguir esto. Esta era una estrategia para poder comercializar con los demás. Batallas más importantes. En la era napoleónica, vamos a ver que la batalla más importante es la batalla de Austerlitz. ¿Qué pasó aquí? En diciembre de 1805 fue una de las batallas más importantes durante la época contemporánea, porque aquí recuerden que ganó Francia. Entonces fue una de las mayores victorias para Napoleón. Vamos a ver con el siguiente cartel, la invasión a la península ibérica. ¿Qué pasó aquí? ¿Se acuerdan cuál era la estrategia de Napoleón? Bloquear todos los centros comerciales y así mejorar la economía, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Francia se enfrentó a una alianza entre España, al Reino Unido, a Portugal, cuyo objetivo era controlar la península ibérica. En febrero de 1808, Napoleón ordena a todos sus ejércitos militares, les ordena tomar la fortaleza militar y esa era una estrategia para Napoleón. El último cartel es invasión a Rusia. También invade Rusia. Napoleón avanza hasta Moscú y ahí se le va a ver las llamas polvorientas de su ejército se dice que aquí hubo una población que fue el mayor ejército nunca antes visto, jamás, que se fue visto en la historia, dice, europea hasta ese momento, que se cruzó el río Niemen y enfiló el camino a Moscú. La invasión comenzó el 23 de junio de 1812. Muy bien, chicos. Entonces, hemos visto el día de hoy la era napoleónica. Hemos visto cómo Francia estaba atacada con una crisis económica y vemos cómo Napoleón, al coronarse primer cónsul de Francia, trae como un clima de paz,
para estabilidad, para poder nuevamente surgir económicamente. Pero para eso el militar Napoleón tuvo que tomar una serie de estrategias, la cual invadió Rusia, vemos en sus logros, y también bloquear a Inglaterra, los centros comerciales. Muy bien, chicos, muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima.